si el que está afectado es el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver mañana. Y hoy día vamos a ver lo que es todo lo que tiene que ver con demencia, mareos. Por ejemplo, hay otras cosas que también tocan en el índice de lo que es neurología, que por ejemplo es la pérdida de conciencia, pero eso, cosas que ya hemos hablado, por ejemplo, en el tema del síncope, que si bien no es lo mismo, tiene que ver mucho la relación, o sea, cómo se aborda, ¿no? Entonces, esas cosas ya hemos hablado en el tema en la unidad de cardiología, ¿no? Entonces, ahora he puesto simplemente la parte semiológica que no hemos visto en ninguna otra unidad anterior. ¿Listo? Entonces comenzamos con la parte de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué es el deterioro cognitivo? Acá en estas clases sí, en la mayoría también les he puesto definiciones, ¿no? Para no estar escribiendo todo y que anoten siempre lo puntual, ¿no? Las cosas típicas preguntas. Ahora de este NAM les estoy poniendo preguntas de que han habido este año. Han visto que en la unidad pasada vimos como unas 10 12 preguntas, no más de una unidad. ¿Cuántas preguntas sacamos del NAM? Ahora acá también en deterioro cognitivo les he puesto una, ¿no? Entonces lo que es deterioro cognitivo se le denomina al deterioro progresivo de la memoria asociado al compromiso de un dominio o función cognitiva, ¿no? O sea, no solo la pérdida de memoria, sino que también tenga déficit de atención, de lenguaje, de funciones visuales perceptivas, praxias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un deterioro cognitivo leve, es cuando no interfiere con las actividades diarias. Perdón, actividades diarias. ¿Listo? Eso es un deterioro cognitivo leve. A ver. Ahora, cuando hablamos de cuadros confusionales agudos, ¿qué es cuadros confusionales agudos? Cuadros confusionales agudos, hablamos del famoso delirium. ¿Listo? Y esto lo asociamos, obviamente, a cuadros de rápida instalación, ¿no? Rápida instalación, que generalmente son reversibles. ¿Listo? Rápida instalación, reversibles. ¿Listo? Y la pseudodemencia es aquella alteración de la conciencia o deterioro cognitivo, pero que no está dentro de una enfermedad, por así decirlo, estructural, sino que es la pseudodemencia, lo mencionamos cuando está asociado a enfermedades psiquiátricas. ¿Listo? Y dentro de esas, la más frecuente que les he puesto, la depresión. ¿Ya? Pero obviamente puede estar asociado a cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica, pero la que más se asocia va a ser la depresión. ¿Listo? Ahora, en la anamnesis es importante ver desde cuándo ha comenzado este deterioro cognitivo, ¿no? Si está asociado a algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Todo esto es importante, ¿no? Mira, yo les cuento una experiencia de mi madre, ¿no? Por ejemplo, mis padres son hipertensos, bueno, mi papá es diabético, y eso es importante porque, por ejemplo, bueno, en esa época habrá sido hace 6 años por ahí aproximadamente, un día de la nada, mi mamá se levantó y olvidó totalmente, o sea, me acuerdo que mi papá le dijo todavía que tenían que ir a, a desayunar, ¿no? Un lonche creo que era, no me acuerdo muy bien, pero que tenían que ir a comer con unos tíos y mi mamá se había olvidado completamente, le dijo como que, pero ¿quién es? O sea, ¿a quién te refieres, no? Juanita, Juanita. Y mi papá, pero, ¿cómo que a quiénes? O sea, era como que se olviden pues de quién es su hermano, ¿no? O sea, personas que obviamente son tíos que los vemos casi todos los días en Tacna, pues, ¿no? Y mi mamá no se olvidaba nada, no se acordaba. Y cuando mi papá le comienza a hacer preguntas como que estás bien, ¿no? Ahí llama a mi hermano, porque mi hermano también es médico. Y bueno, no ha sido hace 5 años. No, sí, claro, hace 5 años más o menos, porque yo estaba todavía en la universidad. Y le comenzamos a hacer preguntas y no recordaba lo del día anterior, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento una persona entra en desesperación, pero a eso es lo que vamos, ¿no? O sea, el ver cómo es el deterioro cognitivo. En este caso, ha sido de una manera brusca, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, hablar de una persona con Alzheimer, que una persona con Alzheimer, pues, ustedes saben que comienza a perder la memoria anterógrada, que eso ahorita lo vamos a hablar, que va comenzando a perder la memoria de cosas que han pasado en aproximación, por así decirlo, o sea, su memoria nueva y se ha ido alejando lo antiguo, ¿se entiende? Entonces, cuando es abrupto, siempre hay que pensar en un origen vascular, ¿listo? Asociado a factores de riesgo, en este caso había factores de riesgo que era la hipertensión, por ejemplo. Entonces, al final, el diagnóstico había sido que había sido infartos lacunares, ¿no? Gracias a Dios, pero igual, o sea, ya ese antecedente de infartos lacunares
O sea, es importante porque te da un deterioro o un origen vascular, ¿se entiende? Entonces siempre es ver el motivo de cómo se ha presentado, ¿me entiende? Entonces por eso el Alzheimer, como les digo, es una pérdida de memoria, ay, perdón, es una pérdida de memoria anterógrada. La persona va olvidando lo próximo. Por eso se dice que esas personas también no pueden aprender cosas nuevas, ¿no? Porque lo van a olvidar. Y conforme pasa la enfermedad, ¿no? Ya se va afectando la memoria a largo plazo, ¿no? Ahí es cuando ya olvidan a sus familiares, ¿no? Hasta su esposo, sus hijos y todo eso, ¿no? Ahora, cuando ustedes les pregunten quién se encarga o cuál es la lesión exacta a nivel, porque es una hipótesis, ¿no? Pero qué parte estructural del cerebro se encarga de esa memoria de recolectar la memoria a corto plazo es el hipocampo. Por eso se dice que en el Alzheimer hay una falla a nivel del hipocampo. ¿Listo? Es pregunta de ciencias básicas. Cuando es degenerativa, ¿no? Que también está dentro de lo que es la enfermedad del Alzheimer, es una pérdida crónica y progresiva, ¿no? O sea, se va perdiendo la memoria poco a poco, ¿no? Y cuando es origen vascular, como les he dicho el claro ejemplo para que nunca se olviden, es porque hay un deterioro abrupto, ¿no? Y obviamente asociado a origen vascular siempre tenemos que ver los factores de riesgo, ¿no? Si es una persona con factores de riesgo cardiovasculares sobre todo. Luego tenemos a la hidrocefalia normotensiva, ¿no? El famoso síndrome de Stokes-Adams. Para que sepan, la hidrocefalia normotensiva es aquella persona que tiene hidrocefalia, o sea, se ven los ventrículos dilatados, pero no tiene aumento de presión intracerebral. ¿Listo? Esa es la característica. ¿Alguien sabe cuál es la triada semiológica? Porque si te dicen síndrome de Stokes-Adams, triada de Stokes-Adams, de Hacking-Adams, es lo mismo de hablar de hidrocefalia normotensiva. ¿Alguien sabe? No es muy preguntado, pero por ahí podría ser unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en los exámenes de AMIR, así, pregunta. Entonces recuerden que es la incontinencia de esfínteres, ¿ya? Que te digan que el paciente pues pierde orina, ¿no? Tiene lo que es, obviamente, lo que estamos hablando, demencia, ¿ya? Y tiene apraxia para la marcha. ¿Listo? Mañana vamos a ver, pero la apraxia es como el olvido no de un déficit motor, sino de cosas como que las áreas secundarias de la parte motriz, de cómo seguir la secuencia de las cosas, ¿no? Entonces esos pacientes también tienen apraxia de la marcha, o sea, como no pueden caminar bien, ¿listo? Entonces, incontinencia de esfínteres, paciente con demencia, porque estamos hablando del tema de demencias, más apraxia de la marcha, hay que pensar en hidrocefalia normotensiva o síndrome de Hacking-Adams, ¿listo? Dentro de otros diagnósticos diferenciales, entonces, tenemos, por ejemplo, los olvidos benignos. Cuando hablamos de olvidos benignos, son en los pacientes que son adultos mayores, ¿no? Pacientes mayores de 60 años, que simplemente es un déficit leve de la memoria, ¿ya? Que no es progresivo y no está asociado tampoco a ninguna enfermedad psiquiátrica, ¿listo? Entonces, generalmente ahí le decimos olvidos benignos porque simplemente es un deterioro cognitivo, que es una declinación por la edad, ¿no? Conforme más sea el paciente mayor de edad, va a seguir teniendo esta pérdida leve de memoria, pero no se debe a ninguna causa estructural ni nada de eso, ¿no? El Alzheimer, que ya les dije que es una amnesia progresiva, ¿no? Y muchas veces tienen dificultad también para la nominación, ¿no? O sea, Alzheimer es la causa más frecuente, ¿no? De cuando hablamos de demencia. Ojo, mira, acá les he puesto el cuadro de todas las causas de demencia. Entonces, la más frecuente, miren, es el Alzheimer, ¿no? Constituye el 40% de las demencias degenerativas. Y luego tenemos la demencia de los cuerpos de Lewy, que también vamos a hablar, y la demencia frontotemporal, y la demencia que está en la enfermedad de Parkinson, que al final es la que está asociada a los de cuerpos de Lewy, ¿no? Pero es la que tienen que saber, ¿no? En cambio, miren las vasculares, ahí está justo el ejemplo que les dije, los infartos múltiples, ¿no? Los famosos infartos lacunares, ¿listo? Y ya las otras obviamente ya son más infrecuentes, ¿no? Por eso siempre lo más frecuente y lo otro ya obviamente a referir, ¿no? El origen vascular, como les digo, abrupto, ¿no? Y esto obviamente se puede acompañar de signos de focalización, ¿no? Signos de focalización, ¿qué es? Lo que vamos a hablar mañana, pues, ¿no? Cuando hablamos de focalización es que la lesión, una parte está comprometiendo el cerebro, ¿no? O del tronco encefálico. Entonces a eso lo llamamos focalización, ¿no? Si tiene focalización de arteria cerebral anterior o focalización del lóbulo frontal, ¿no? O sea, clínica que tenga que ver con deterioro del lóbulo frontal o del lóbulo medio, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente eso es antecedente de alguna enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces puede a veces
a venir acompañada aparte de ese trastorno motor o pérdida de sensibilidad o simplemente la pérdida de memoria, ¿no? Y obviamente eso asociado también, como les dije, a antecedentes cardiovasculares, ¿no? Ahora, la demencia de cuerpos de Lewy, ¿ya? Este es muy importante porque ese también tiene una tríada. Es un paciente que tiene demencia, ¿ya? Tiene alteraciones visuales, esto tiene alteraciones visuales y tiene parkinsonismo, ¿no? Por eso es característico. O sea, ustedes les ponen un paciente con Parkinson, ¿no? Ya diagnosticado todo eso, o puede que no esté diagnosticado y haya ido progresando y el paciente está mal, pero generalmente un paciente con Parkinsonismo se le dice, porque Parkinson es la enfermedad, ojo, Parkinsonismo es la clínica característica del Parkinson, ¿ya? Porque el Parkinsonismo se puede dar por medicamentos también, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a hablar también, pero para que lo tengan en cuenta que un síndrome parkinsoniano no es lo mismo que Parkinson, ¿ya? Pero la causa más frecuente es el Parkinson, o sea, la enfermedad. Entonces, las personas que tengan esa clínica de parkinsonismo, ¿no? Los temblores en reposo, todo eso, más demencia, más alteraciones visuales, y puede ahí, les voy a poner más o menos trastornos del sueño, piensan en demencia por cuerpos de Lewy, ¿ya? Pero sobre todo eso, alteraciones visuales, parkinsonismo y demencia, ¿listo? La que es frontotemporal, y lo vamos a ver mañana, que el área frontal o el lóbulo frontal tiene su área prefrontal. Y siempre acuérdense que el área prefrontal cerebral es la que se encarga, por así decirlo, de las áreas de la conducta, ¿no? De la parte del saber qué hacer, ¿no? No sé, o sea, porque uno siempre dice frontal, área motora, toda la parte que es motor. No, pero el área premotora, ojo, o el área prefrontal, perdón, el área prefrontal es la que se encarga de las conductas. Muchas veces está asociado a lo que es los ganglios basales con el tema de las emociones, etcétera. Entonces no tiene nada que ver con la parte motora, sino con la parte de la labilidad emocional. ¿Listo? Entonces estos pacientes que tienen una demencia frontotemporal o también llamada de PIC, ¿ya? Acá en el cuadro creo que se lo puse. Acá está, complejo de PIC, también se llama, por si acaso. Es una demencia que va a venir el paciente con demencia y aparte también va a venir con trastornos de conducta. ¿Ya? ¿Qué trastorno de conducta? Que está desinhibido, que tiene hipobulia, o sea, que está desinteresado en las cosas, no le importa nada. ¿Ya? Entonces es importante. Trastornos de conducta asociado a demencia frontotemporal. Y finalmente, la demencia de Krebs-Jakob, que es la enfermedad de las vacas locas, obviamente esa es una demencia rápidamente progresiva, ¿no? Esto sí es obviamente muy infrecuente. Ya saben, es una enfermedad por priones. Ya puede haber alteraciones visuales, mioclonías, hasta ataxia. ¿Listo? Entonces, miren, en este primer caso vemos Estela de 62 años. Comenzamos con que ella es mayor de edad, ¿no? Viene a la consulta en compañía de su esposo y refiere padecer olvidos de nombres de personas, ¿no? Lo que habíamos dicho, olvidos nominales. Y hechos asociados con trastornos en la comprensión de la lectura. ¿Listo? Los síntomas se habían iniciado hace 2 años y empeorará gradualmente, o sea, ha sido progresivo. O sea, ya podemos, o sea, desde ahí, ustedes ya pueden decir que es Alzheimer, ¿no? Que es lo más frecuente en el mayor de edad. Pero el hecho de que ya sea progresivo, tú piensas que es una causa degenerativa, ¿no? No hay otros antecedentes ni refería a síntomas depresivos, o sea, no está asociado a una alteración psiquiátrica, que es lo que tienen que también siempre descartar. Tenía dificultades para mantener conversaciones en el ámbito familiar y en ocasiones olvidaba cómo cocinar determinados platos, ¿no? Iba perdiendo la memoria ya a largo plazo de lo que había aprendido a cocinar de niñita, digamos. En alguna oportunidad había quemado la comida y en el examen neurológico la paciente tenía dificultad para encontrar nombres propios al ser interrogada y también para recordar en general. La prueba de Mini-Mental le arrojó un puntaje de 23-30, no había trastornos para caminar, o sea, no había ataxia, ni otros signos extrapiramidales, que ahorita vamos a ver, signos extrapiramidales son lo que son los movimientos involuntarios. O sea, solo está la parte de la pérdida de memoria, ¿no? Y el resto del examen era normal. Entonces, esto es un diagnóstico presuntivo de Alzheimer, ¿no? Un caso típico de Alzheimer. ¿Listo? Y miren esta pregunta la he sacado del ENAM, el último que hubo, dice, varón de 72 años, sin antecedente neurológico, presenta desde hace 9 meses deterioro mental. O sea, ya tenemos ahí deterioro cognitivo. Progresivo, entonces degenerativo, ¿no? Bueno, acá te lo dice progresivo, entonces pensamos ya en algo degenerativo. Descartamos cualquier causa que sea vascular. ¿Ven? O sea, ahí ya van descartando. O sea, la pregunta del ENAM, como siempre les menciono, es sencillo, ¿ya? No es de otro mundo, simplemente tienen que ir por partes. Todo lo que dice en el caso clínico, y eso es lo bonito de los exámenes de ENAM de ahora, que cada parte de los signos, síntomas que aparecen, los antecedentes, a todo va con la respuesta. Antes sí eran más maleados porque antes te ponían un antecedente, un factor de riesgo de algo X y te ponían otra clínica de otra cosa. Pues entonces
todos decían, hay como que dos correctas, ¿no? Te tenías que ir por lo más correcto, por lo más frecuente, ¿no? En cambio ahora ya no. Y dice, asociada a variaciones a su nivel de atención, ¿no? Y presenta alucinaciones visuales, ¿no? Y síntomas extrapiramidales. ¿Qué síntomas extrapiramidales? Las alteraciones de movimiento. Posiblemente que tenga este paciente un parkinsonismo. A eso se refiere, ¿no? Ya, pues no te va a poner también temblor en reposo, en rueda dentada, ya sería muy bueno ya el del examen, ¿no? Pero ya tienes alteración de la vía extrapiramidal, o sea, alteración de movimientos involuntarios, tienes deterioro cognitivo y alucinaciones visuales. ¿Qué es eso? A ver, ¿cuál sería esa respuesta, chicos? ¿Cuál hubiera marcado en ese NAM? Una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Huntington, una enfermedad de, muy bien, cuerpos de Lewy. ¿Bien? Sencillo. ¿Listo? Enfermedad de Huntington, ya vamos a ver. La corea de Huntington generalmente no se asocia a pérdida de, o deterioro cognitivo o alucinaciones visuales. ¿Ya? Tiene otra característica de movimiento, que sí es vamos a ver en movimientos involuntarios, pero no va por ahí. ¿Listo? Entonces, si obviamente es un paciente que no tiene alucinaciones visuales, no tiene lesiones extrapiramidales, solo es el deterioro cognitivo progresivo, ahí sí podríamos pensar en Alzheimer, ¿no? Sino que uno que está acostumbrado a pérdida de memoria progresiva y ya marcan Alzheimer, y no. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las cefaleas. Entonces, cuando hablamos de cefaleas, nosotros vamos a diferenciar las cefaleas de origen primario, que ahí tenemos sí, o sea, sencillo. Diferenciar una migraña, una cefalea tensional y una cefalea en racimos. ¿Listo? Si ya van en la parte del curso de semiología, o sea, en su universidad, obviamente les van a decir hasta cuántas características, o sea, cuántos criterios debe contar para recién contar, pero no, o sea, en la vida real, obviamente tú haces la anamnesis, ves obviamente lo que te dice el paciente, y ya tienes tu presunción diagnóstica, pues, ¿no? Decir, es cefalea tensional, porque lo vas a tratar ahí nomás, no vas a decirle, ah, bueno, hasta que tenga este número de crisis vamos a recién ver el tratamiento. No, o sea, ya es como que tienes que hacer un tratamiento, como se dice, profiláctico, ¿no? Entonces, la migraña, la tensional y el racimo, ¿ya? Y esas son preguntas de exámenes que no pueden equivocarse, ¿ya? Porque es sencillo de diferenciar. O sea, en la parte de cefaleas aquí he hecho un resumen, en la parte de secundarias también, de cosas importantes, o sea, datos así puntuales que te dicen que ya te da a sospechar en algo, ¿listo? Entonces comenzamos con la migraña. Vamos a comenzar por hablar de las características de todo uno y diferenciar a los demás. Entonces la migraña, la localización es hemicraneal, ¿ya? O te pueden decir unilateral, o sea, solo en un lado de la cabeza, o sea, solo lo sientes en una parte del cráneo, ¿listo? La duración es de 42 a 72 horas. Por eso si pasa más de 72 horas, ahí les doy un datito, se llama una crisis migrañosa, ¿ya? Si pasa más de 72 horas un cuadro de migraña, es una crisis de migraña, ¿listo? La intensidad generalmente es moderada a grave, ¿no? Para aquella mujer que tiene migraña debe saber que es un dolor insoportable, más aún con lo que se asocia, porque obviamente la migraña es más frecuente en mujeres, ¿no? Es más frecuente en mujeres, o sea, prácticamente tiene una herencia ligada al sexo, ¿no? O sea, muchas veces los pacientes te van a decir que su mamá ha tenido migraña, que sus tías tienen migraña, que su abuela tiene migraña, ¿listo? En los hombres es muy frecuente que tengamos migraña, ¿listo? Entonces, moderada a grave intensidad. La característica es que es pulsátil, ¿listo? Pulsatilidad. ¿Y a qué se asocia? A náuseas y a vómitos o a fotofobia o sonofobia, ¿no? Que no hay que confundirse, yo he visto que se confunden mucho cuando hablamos del aura, ¿ya? Cuando hablamos de la famosa migraña con aura, no es la fotofobia, la sonofobia, ¿ya? La fotofobia, la sonofobia, o sea, que empeora el dolor cuando en la paciente hay mucha bulla o hay mucha luz, eso es simplemente parte de la migraña, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, se los voy a poner del aura, hay una migraña que se llama una migraña común, ¿ya? Que esa es la más frecuente, que esa es la que no tiene aura, ¿ya? Lo más frecuente es que una migraña no tenga aura, ¿ya? Y esa es la común. Y otra que tenemos que es la clásica, ¿ya? Eso uno se confunde, ¿no? Porque si te dicen común, clásica, ambas me suenan a, es la más frecuente, bueno, pero la común es la más frecuente que es sin aura. Y la clásica, o sea, ¿qué es lo clásico? Bueno, ahí sería, ¿no? Pero, ¿qué es lo clásico cuando hablan de migraña? Es el aura, ¿no? Entonces, este es con aura. Y cuando hablamos de aura, es clínica de focalización, ¿ya? O sea, que ha focalizado en una parte, por eso el aura puede ser visual, que eso es las famosas, ahí es lo que dicen que ven como destellos, ¿no?
defectos campimétricos, que algunas pacientes pueden perder el área visual, por ejemplo, de los costados, ¿no? Pero generalmente siempre son los destellos de luz. Pueden haber focalizaciones de motoras, ¿no? O sea, parecias, o sea, que tengan debilidad de miembro superior, miembro inferior, parestesias, ¿no? O sea, pérdida de la sensibilidad, ¿no? Todo eso. Entonces, la focalización puede ser distinta, entonces, pero el tipo de aura más frecuente son las visuales, bueno, lo característicamente que siempre nos enseñan, que siempre te preguntan, que generalmente antecede al dolor de cabeza. Una hora antes generalmente antecede esto y recién comienza el dolor. ¿Listo? Pero, como les digo, es lo menos frecuente. Que tengan aura, que sepan qué es el aura, es en el 20%, vamos a poner 20-25. Prácticamente el 75-80% de los pacientes son el tipo de migraña común, que no tiene aura. ¿Listo? Y este tipo de cefalea empeora con el ejercicio. ¿Ya? Listo, ahora vamos a hablar de la cefalea tensional. La cefalea tensional es bilateral, ¿no? Obviamente se siente en toda la cabeza. Característicamente, ¿no? Te van a decir dolor a nivel cervical, ¿no? Yo, por ejemplo, mi serum, yo le preguntaba al paciente, ¿me duele la cabeza? ¿No te duele la nuca? Sí, también. Es tensional, es estrés, ¿no? Entonces, generalmente se generan contracturas a nivel de los músculos cervicales. La duración es de 30 minutos a 7 días. ¿Listo? Ahora no es que obviamente tienes un dolor continuo 7 días, ¿no? Pero generalmente te dicen, pues, ¿no? Que está ya hace 7 días o 5 días que te duele la cabeza y todo eso, ¿no? Por eso se dice que generalmente estos episodios, por ejemplo, la migraña, para que tú diagnostiques migraña, por si acaso les digo, se necesita 5 crisis. Que la paciente tenga 5 crisis. ¿Listo? No, voy a poner acá. Ya, acá. En cambio, lo que es cefalea tensional, por ejemplo, te dicen que tenga al menos una vez al mes, pero tiene que ser menos de 12 veces al año, ¿ya? Porque si es más, ya no es tensional, ya podemos pensar otra cosa, ¿listo? Entonces, vamos a poner una vez al mes, menos de 12 veces al año, ¿listo? La intensidad, obviamente, es leve, moderado, molesta, obviamente, creo que todos hemos tenido un momento de cefalea tensional, pero no es un dolor, pues, insoportable. Es de característica opresiva, ¿no? Esas son las preguntas de semiología que te hacen. La migraña es pulsátil, ¿no? La tensional es opresiva. No se asocia a náuseas y vómitos, ojo. No es normal que haya náuseas y vómitos en una cefalea tensional. Ya no es un criterio. Pero sí puede venir con fotofobia o sonofobia. Ojo, ¿ah? Porque ahí está lo otro, que uno siempre asocia fotofobia, sonofobia, migraña, pero no, o sea, los pacientes con cefalea tensional también obviamente por el estrés, por el dolor de cabeza, el aumento de sonido de la luz les puede aumentar el dolor, ¿listo? Y no empeora con el ejercicio, ¿listo? Entonces son diferencias puntuales. Y finalmente, la cefalea en racimos es una cefalea unilateral, pero más que unilateral, se centra en una parte, en el origen orbitario, ¿no? El libro tal vez te puede decir orbitario, supraorbitario, temporal, pero es un dolor que literal es tenebrante, ya como que te esté taladrando, es un dolor severo, que quiera Dios que ninguno, ni ustedes, ni ningún familiar lo tenga, porque es un dolor sumamente severo, y generalmente dura de 15 a 180 minutos. Ahora, esta cefalea en racimos está dentro de una categorización de varios tipos de clústeres de dolor de ese tipo de cefalea, porque yo me acuerdo que cuando leía eso, había otro tipo que te podía dar más veces al día, porque ese generalmente te da 8 veces al día, pero duraba menos. O sea, mientras menos duraba, te podía dar más veces al día. Y mientras menos veces al día daba, duraba más tiempo, ¿no? Esa era la característica. Pero ese es el que más preguntan, ¿no? O sea, ¿y cuál es la característica? Es un dolor, como les digo, orbitario y se asocia a epífora, ¿no? O sea, te va a decir que el paciente tiene, o sea, casi no viene el caso clínico con paciente con cefalea, ¿no? Sino te dicen paciente con dolor a nivel orbitario, con lagrimeo, puede haber congestión nasal, ya congestión nasal, ya en casos más raros puede haber miosis, ¿no? O sea, la contracción de la pupila, un diámetro pupilar más chico, tosis, que ya hemos visto, o sea, todo eso ya lo hemos visto en cabeza y cuello, ¿no? La caída del párpado, ¿ya? Puede haber edema palpebral, ¿listo? Pero, o sea, todo se centra a la parte ocular. Es un dolor severo y que da, como les digo, 8 veces al día, ¿no? No es algo que da un momento y nuevamente, más tarde da nuevamente. Nuevamente da en la tarde, da en la noche, así, ¿listo? Entonces es la característica de cefalea en racimos. Entonces mira acá, por ejemplo, dice Delfina, 22 años, concurre a la consulta
por presentar durante los últimos 4 años un episodio de cefalea cada 3 o 4 meses, ¿ya? Que dura casi 24 horas. Ahí ya tenemos el tiempo, ¿no? 24 horas, bueno, puede ser migraña, puede ser tensional, lo que sí ya se descarta en racimos, pues, ¿no? Porque en racimos no te va a durar un día, ¿ya? En cambio la migraña sí te puede durar un día, la tensional también, ¿no? ¿Qué más? Antes de la cefalea refiere fotosia positiva. Ahí está. Esto no es fotofobia. Dice antes de la cefalea, o sea, antes que comience la cefalea, presenta fotosias positivas. ¿Qué es eso? Alteraciones visuales. ¿Qué es eso? Aura. Ya que les dije que se da generalmente una hora antes de comenzar con el dolor de cabeza. Entonces, esta paciente ya con eso, ya una persona, obviamente mujer, joven, que te dice que tiene dolor de, bueno, no te dice la intensidad, pero te dice que al menos te dice una cada 3 o 4 meses, ¿no? Porque hemos dicho que la cefalea tensional generalmente es una vez al mes, ¿ya? O sea, ya hay varios datos para que tú pienses en migraña, ¿no? Y te dice, bueno, en el campo superior derecho que duran de 5 a 10 minutos. A lo que se agregan parestesias, ¿ven? Por eso le digo, también puede generar clínica de focalización en donde hay trastorno sensitivo, ¿no? Parestesias es trastorno sensitivo, la sensibilidad, el hormigueo. Paresias es el trastorno motor, o sea, la pérdida de fuerza. Ya no se confundan nunca en eso. Parestesias, pérdida de la sensibilidad, paresia, pérdida motora. ¿Listo? En el miembro superior derecho. Al finalizar estos síntomas comienza un dolor pulsátil, ya las características de un dolor pulsátil, en el hemicráneo, o sea, solo un lado izquierdo, que aumenta de intensidad en la hora siguiente. Permanece muy intenso, ¿no? Durante 3 a 6 horas, luego disminuye lentamente durante las siguientes 24 horas. Y si se duerme ya no tiene cefalea al despertar. Eso sí, ¿no? Tanto la cefalea tensional como la migraña son cefaleas que mejoran al paciente dormir, ¿ya? El dolor se asocia, miren, a fotofobia y ocasionalmente náuseas y vómitos, ¿no? O sea, dentro de los criterios para decir migraña, tiene que tener sí o sí o náuseas y vómitos o fotofobia y sonofobia. Si no, se supone que no es criterio para migraña, ¿ya? Tiene antecedentes personales de cefaleas intensas en su niñez y adolescencia y antecedentes familiares de cefaleas recurrentes en su madre y su abuela materna, ¿no? El examen físico general y neurológico normal, pues no tiene que haber ninguna alteración, por más que haya habido estas parecidas, porque eso es importante ver, ¿no? Ver que no hay trastorno neurológico, porque simplemente eso se ha debido al aura, ¿ya? Entonces ese es mi diagnóstico específico, sería que esta paciente tiene migraña clásica, ¿no? O migraña con aura, como le quieran poner. ¿Listo? Y tiene tanto trastorno visual como trastorno de sensibilidad y también trastorno, no, perdón, solo trastorno de la sensibilidad, ¿no? Porque son nuevos. ¿Listo? Entonces sencillo. Ahora, cuando hablamos de cefaleas secundarias, las cefaleas secundarias es debido a algo, pues, ¿no? O sea, una enfermedad subyacente que está generando dolor de cabeza. Por ejemplo, y ahí va, pues, por eso ahí sí voy a hablar cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, las lesiones intracraneales. Cuando hablamos de lesiones intracraneales, estamos hablando de tal vez una hemorragia, un absceso, un tumor, o sea, algo que ocupa. ¿Listo? Entonces, generalmente esos dolores son episódicos. Generalmente la persona dice que le duele un tiempo, ¿no? Y de ahí, obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, de un tumor, mientras más va creciendo, se vuelve ya continuo. O sea, ya no es que me duele una vez a la semana, sino ya me está doliendo prácticamente 2 o 3 o 4 veces a la semana, ¿no? Y obviamente ya debido a la compresión, eso es importante, se va a asociar pues a fotofobia, náuseas, vómitos. Importante también saber la anatomía, ¿no? Si es un tumor, por ejemplo, cuando dicen la parte supratentorial, ¿no? Ahí se ve por las ramas del trigémino. Entonces duele toda la parte de las raíces nerviosas del trigémino, que saben que es la cara. En cambio, cuando es la parte infratentorial o tumores de la fosa posterior, eso se va, por ejemplo, por lo que es el noveno, el noveno par, el décimo par, ya, el octavo, entonces generalmente el dolor es en el oído, en la parte de la nuca, ¿no? Entonces hasta eso te puede orientar un poco. Solo que como les digo, eso siempre es subjetivo, pues, ¿no? Pero lo que sí o sí tienen que saber es que estos dolores aumentan al inclinarse hacia adelante, ya, aumentan al inclinarse hacia adelante cuando tosen o levantan peso. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben saber. ¿Listo? Y generalmente cuando son tumores, ¿ya? Son dolores al despertar, ¿ya? Porque eso es infrecuente, ¿no? O sea, una persona, si tú tienes tu cefalea de estrés, ¿no? Eso te da durante el día, pues, ¿no? Un desencadenante que ha hecho que te estreses y todo. Pero imagínate, te despiertas y comienzas a sentir dolor, tal vez pueda ser un tumor, ¿listo? Y obviamente, como les digo, el hecho de que sea progresivo.
Luego tenemos también cefalea postpunción lumbar, que eso se debe a una pérdida de líquido cefalorraquídeo, o sea, por donde entró. ¿Qué es lo que deben saber ahí? Generalmente se da 2 a 12 días posteriores a la punción. O sea, si te dicen que le han hecho punción lumbar y a las horas ha comenzado a presentar dolor, no es una postpunción lumbar, puede ser otra causa. Ya, generalmente es de tipo pulsátil, ¿no? Al igual que la migraña, ¿ya? Pulsátil y es frontotemporal, la localización. ¿Cuál es la característica de esta cefalea? Que aumenta al sentarse, cuando el paciente se sienta o cuando el paciente se para, ¿ya? O sea, el hecho del movimiento de sentarse o pararse hace que aumente el dolor. Y cuando disminuye, cuando el paciente queda en decúbito. ¿Listo? Características del dolor de postpunción lumbar. De origen postraumático, bueno, esto se asocia al síndrome postraumático, ¿no? O sea, tienen las mismas características, vamos a poner, que la cefalea tensional. ¿Listo? Opresiva, holocraneal, ¿no? Generalmente puede durar de días a meses y también se puede asociar a náuseas y vómitos, ¿listo? O sea, y obviamente eso también va asociado a la clínica del paciente con un evento postraumático, pues, ¿no? Asociado a eso también puede tener crisis de ansiedad, etcétera, ¿listo? Con respecto a la sinusitis, también es un dolor característico, ¿no? Es un dolor que te va a decir, obviamente, de qué seno paranasal esté afectado, pero generalmente es un dolor pues a nivel maxilar, a nivel, si por ejemplo los senos frontales acá, pero es en toda esta parte de la nariz, ¿no? Entonces, en la proyección de los senos paranasales, ¿listo? Y agregado a eso, ¿no? Que puede haber también, para que ya te diga que es una sinusitis, tienen rinorrea, pues, ¿no? Una rinorrea purulenta y aparte tienen fiebre, pues, ¿no? Porque es una infección. Y una característica del dolor semiológica es que aumenta este dolor cuando el paciente se inclina hacia adelante también. ¿Listo? Probablemente no vas a pensar en un tumor intracraneal, ¿no? Porque acá estamos hablando que el dolor es acá a nivel entre la nariz, que se asocia a rinorrea, ¿no? Muy, muy distinto. Luego tenemos la disfunción temporomandibular, que esto también se llama síndrome de Caste, ¿ya? Síndrome de Caste. Disfunción temporomandibular o síndrome de Caste, ¿no? Entonces esto generalmente es un dolor continuo que aumenta a la apertura bucal. ¿Listo? Entonces, síndrome de Caste ya saben qué es, porque te lo pueden poner, si simplemente hablamos de disfunción temporomandibular, lo asocian rápidamente, pues, ¿no? La apertura bucal va a tener que ver con una alteración ahí a nivel de articulación, ¿no? Pero si le dicen síndrome de Casten, ahí sí, pues, es algo, ¿qué será? Es eso, ¿ya? Disfunción temporomandibular. La arteritis de la arteria temporal también es otra de las preguntas, ¿no? Generalmente el dolor es a nivel temporal, ¿no? Y es un dolor lancinante, ¿listo? Y hay un aumento de hipersensibilidad, ¿listo? En lo que es el cuero cabelludo y todo lo que es la parte, de, por así decirlo, del trigémino, pero no lo van a confundir con una neuralgia de trigémino, que ahorita lo vamos a hablar, ¿ya? Porque la neuralgia de trigémino es más que todo dolores como tipo descarga eléctrica, un dolor tipo neuropático, ¿se acuerdan cuando hablamos de los dolores neuropáticos? Así es la neuralgia de trigémino, ¿ya? Entonces esto generalmente es un dolor nasilante, hipersensibilidad, y bueno, cuando hablamos de arteritis temporal, siempre, como aparte, ¿no? Aparte de la cefalea, acuérdense siempre que les digo que tiene una diferencia en la presión arterial de los miembros superiores, ¿no? O sea, una diferencia entre ambos miembros, entre el derecho y el izquierdo, ¿ya? Porque esto es una vasculitis en sí, ¿no? Por eso yo les digo, diferencia de presión entre ambos miembros, piensen, o en disección de aorta o en arteritis de la arteria temporal, ¿listo? Y ya estos pacientes también pueden presentar amaurosis fugaz. Otro dato también de la arteritis temporal, ¿ya? Que es la amaurosis fugaz, la pérdida por una trombosis de la arteria de la retina, se puede perder la vista de un momento a otro, ¿no? Eso se llama amaurosis fugaz, ¿listo? Ahora, hemorragia subaracnoidea, ya. Tanto hemorragia subaracnoidea como meningitis lo deben diferenciar bien. ¿Por qué? Porque ambos van a tener signos. Un ratito. Se laguea después. No, un ratito que cargue. Ya. Ya, ambos, al haber irritación meningia, que eso lo vamos a ver en los casos clínicos, tienen signos y síntomas meningios. Ambos. Signos y síntomas meningios. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué son signos y síntomas meningios? Rigidez de nuca.
es el más sensible, ¿ya? Los más específicos, signo de Kerning, signo de Bursinski, ¿ya? Esos son signos meningios, que se están irritando las meninges. Pero el que es hemorragia subaracnoidea te va a decir que es el peor dolor de su vida, ¿no? O sea, lo pongo así porque es un dolor severo, es un dolor abrupto, es un cuadro agudo, ya es un cuadro agudo, diferente al paciente con meningitis que presenta una cefalea gradual, o sea, le va doliendo la cabeza progresivamente y obviamente se asocia a fiebre. Entonces yo siempre digo, signos y síntomas meningios, rigidez de nuca, signo de Kern, signo de Brunskiski, ¿no? Esos signos famosos, o todos los signos que vamos a ver cuando hablamos de signos meningios, asociado a fiebre, meningitis. Porque eso, al final, en la pregunta de examen de NAM, ¿cuál sería su estudio? Entonces ahí es estudio de líquidos raquídeo, porque quieres ver la causa probable de la meningitis, ¿no? Si es viral, bacteriana, etc. En cambio, hemorragia subaracnoidea son signos y síntomas meningios, ¿no? Rigidez de nuca, paciente, pero con un dolor severo, un dolor abrupto, un dolor agudo, ¿ya? Ahí no tiene fiebre porque no es una infección, ¿listo? Y ahí obviamente ya no se pide punción lumbar, sino se pide una resonancia, perdón, una tomografía sin contraste, ¿listo? Ahora, la cefalea asociada con tos, esto es más frecuente en los varones y no es algo netamente normal, ojo, ¿ah? Porque siempre se tiene que descartar patología de la fosa posterior, ¿listo? Ya que se ha visto que al menos 40% de los pacientes que presentan dolor de cabeza cuando tosen tienen anomalías intracraneales. Y si por ahí quieren saber cuál de esas es la más frecuente, ya esa es una pregunta ya más rebuscada, es la malformación de Arnold-Chiari. ¿Ya? Así que si tosen y les duele la cabeza, no piensen que es algo normal. Algo está generando una impresión intracerebral que está generando el dolor cuando tosen. ¿Listo? Ahora, la neuralgia del trigémino, obviamente ya esta es característica, es una descarga unilateral, ¿no? Infrecuente que sea bilateral, es unilateral en todo lo que inerva el trigémino, ¿no? Acuérdense su rama oftálmica, su rama maxilar y su rama mandibular. Entonces, en orden de frecuencia, se los voy a poner acá, si les preguntan, en el orden de frecuencia, la que se altera más frecuente es el V2, ¿no? O sea, la maxilar. Luego le sigue el V3, la rama V3 que es la mandibular y el V1 que es la oftálmica. ¿Listo? Entonces, por eso lo más frecuente es que tengan descargas a estos niveles. ¿Y cómo se siente? Vamos a poner como un dolor neuropático. Pero generalmente lo asocian con una descarga eléctrica. Estoy intentando dibujar un rayo. Es como una descarga eléctrica. Y tiene sus desencadenantes, ¿no? Que a esos desencadenantes se les llama punto gatillo. ¿Cuáles son esos desencadenantes generalmente? ¿Qué te dicen que estaban haciendo cuando comenzaron a sentir este dolor tipo de descarga? Se estaban lavando los dientes, se estaban lavando la cara, cuando fuman, etc. ¿Listo? Entonces, generalmente esos son los desencadenantes a lo que se le dice puntos gatillo. ¿Listo? Cuando estamos asociados a una cefalea, a un compromiso, acá más que todo, de una enfermedad cerebrovascular, acá, corrijan acá, cuando hablamos de una enfermedad cerebrovascular, obviamente es un origen, una cefalea abrupta, como les dije, y obviamente se va a venir acompañado de signos de focalización, ¿ya? Que eso lo vamos a ver mañana. Y la hipertensión endocraniana, siempre acuérdense que son pacientes que vienen también, es una cefalea aguda, ¿no? Viene con vómitos explosivos, ¿ya? Y aumenta al decúbito. ¿Listo? Son dolores que aumentan al decúbito. Y acá también hay una triada, ojo, la famosa triada de Cushing, que no van a confundir con el síndrome de Cushing, sino que es la triada de Cushing, es la triada de la hipertensión endocraniana, que es un paciente que tiene hipertensión, o sea, no que tiene hipertensión de base, sino que está con la presión alta, hipertensión, bradicardia y trastornos respiratorios, ¿no? O sea, puede ser una respiración de Kussmaul, de Cheyne-Stokes, pero hay alteración en el ritmo respiratorio. ¿Listo? Hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias. Ojo, si les preguntan, ¿y cuál es la diferencia? O sea, que la triada de Cushing ya es hipertensión endocraniana, pero, o sea, ¿qué me dice, no? Porque vómitos explosivos, una cefalea holocraneal, porque también es holocraneal, también me dice hipertensión endocraniana. Ya es que la triada de Cushing significa que el paciente ya se está enclavando. ¿Listo? Así respondo. Acá les he dejado lo que son los signos de alarma para las cefaleas, ¿no? O sea, que sea una cefalea de reciente comienzo, inicio agudo, que sean cefaleas con cambio de frecuencia e intensidad, el peor dolor de su vida, que acaban a pensar obviamente en una hemorragia subaracnoidea,
dolor de inicio brusco o explosivo, etc., ¿no? Todo, acá les dije crisis de migrañas que superan las 72 horas, el estado migrañoso. ¿Listo? Entonces vamos a ver estos dos casos. Dice Eitan, de 52 años, consulta por presentar un intenso dolor de inicio preauricular. Sabemos que es a este nivel preauricular con irradiación a la región del nervio maxilar superior, o sea, toda esta parte acá. El paciente lo describe como si fuera una descarga eléctrica. ¿Listo? Bueno, correr por esa zona. Dura alrededor de 1 minuto, no tiene otros síntomas y aparece cada vez que toca la zona para afeitarse. Ese es otro punto gatillo, el afeitarse. ¿Listo? Secarse el rostro o lavarse los dientes. Entonces tiene sus puntos gatillo. Afeitarse, secarse el rostro, lavarse los dientes. No tiene antecedentes patológicos importantes. El examen médico rutinario realizado una semana antes fue normal. Sus antecedentes familiares no son relevantes y el examen neurológico no mostró signos anormales. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico acá? Sencillo. Neuralgia del trigémino, ¿no? Y justo te dice la raíz más frecuente, que es la maxilar, ¿no? El V2. ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento? Porque ustedes ya, lo que estamos aprendiendo en todo este curso es diagnosticarlo. Te ponen ese caso. Según tu presunción diagnóstica, ¿cuál sería el manejo apropiado? ¿Alguien sabe? ¿Con qué se trata la neuralgia del trigémino? A ver ahí, ChatGPT. Ahora todo pones. Tratamiento de elección de neuralgia y te sale. A ver, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué han encontrado? Comienza con C. Es un antipiléptico. Bueno, uno de los grupos de tratamientos antipilépticos. El tratamiento es la carbamazepina. Y el tratamiento de elección para la neuralgia del trigémino es la carbamazepina. No olviden. ¿Ya? Luego nos dice Nieve, 37 años. ¿Cuál es la diferencia entre la neuralgia esencial del trigémino con la neuralgia sintomática del trigémino? Ah, mira, eso sí no he escuchado. No sabría decirte esa diferencia. Nunca he escuchado sobre esencial y sintomática. Pero las preguntas a mí me ayudan para leerlo, así que mañana normal la resuelvo. ¿Listo? Porque cosas si uno no sabe, aprovechen leer. Ya, yo nunca había leído de neuralgia esencial y sintomática. Ya, pero le voy a dar una leída para poder resolver eso. Ya, el siguiente caso dice Nieve, de 37 años, consultó por presentar una cefalea intensa frontal de comienzo brusco que definía como el peor dolor de su vida, ¿no? Entonces ya tienen una cefalea de inicio agudo, abrupto, ya piensan obviamente una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero sigamos, no tenía antecedentes de hipertensión arterial, bueno, no descartan factores cardiovasculares, traumáticos ni sincopales. Nunca había padecido cefaleas, un examen médico rutinario realizado una semana antes fue normal, sus antecedentes familiares no eran relevantes y en el examen se observó desorientación temporal, dilatación fija de la pupila derecha, con el ojo desviado hacia afuera y el párpado caído. La pupila izquierda reactiva con movimientos extraoculares normales y leve contractura de la nuca, ¿no? ¿Qué es esa contractura de la nuca? Los signos meningios, ¿no? Bueno, lo otro que también vamos a hablar, lo que ha tenido dilatación fija, esa midriasis, todo, es que también, y justo uno de los pares craneales que más se afectan en hemorragia subaracnoidea, si es que se afectan porque es raro, es el tercer par craneal. ¿Listo? Entonces, todo tenía datos, ¿no? Signos meningios, dolor agudo, severo. Esto tienen que pensar en hemorragia subaracnoidea. Al toque, tomarle su tomografía. ¿Listo? Entonces, ¿alguno tiene otra duda con todo lo que hemos hablado hasta ahora para el primer break y hablar, porque sí va a ser vértigo y alteraciones de los movimientos extrapiramidales? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? De lo que es cefaleas, de lo que es demencia. ¿Todo quedó claro? Listo. Entonces vamos a dar un break y continuamos.